El grito de la sirena partió la madrugada. No era un llamado al trabajo, era un aullido, el bramido del monstruo de metal que exigía su alimento diario. En el rancho miserable, en lo alto del cerro de Lota, el viejo tosió. Fue una tos seca que pareció arrancar un pedazo de sus pulmones. El polvo de carbón, respirado por 30 años, se había solidificado dentro de él. A su lado, su hijo, Pedro, de apenas 12 años, abrió los ojos en la oscuridad. Hoy era su primer día. «Vamos», dijo el viejo, no hubo más palabras. La madre les pasó un trozo de pan duro y un jarro de agua. Sus ojos, hundidos en un rostro de resignación, miraron al niño como si ya estuviera muerto. El descenso fue el primer horror. La jaula, un ascensor de metal oxidado, se precipitó en el pique El Pozo. Cayeron en la oscuridad total, apretados, hombro con hombro, con otros hombres que olían a sudor rancio, a miedo y aguardiente barato. Cayeron cientos de metros bajo la tierra y luego siguieron cayendo bajo el mar. El chiflónel era una herida en la tierra. No era un túnel de ingeniería, era un agujero de 1,20 m de altura. «Aquí es», dijo el viejo, y comenzó el trabajo. El trabajo no era humano, era de bestias. Pedro tuvo que correr por los túneles inundados, arrastrando una carretilla, el apipé, que pesaba más que él. El agua helada salada le llegaba a las rodillas. Era el agua del Océano Pacífico filtrándose, recordándoles que estaban en una tumba prestada. El aire no era aire, era un vapor denso, viciado, que olía a azufre y a excremento de mulas, las mulas que nacían y morían allí abajo sin ver jamás el sol. Pero el verdadero terror no era el capataz que los golpeaba con una huasca si descansaban. El verdadero terror era el gas, el grisú. El viejo lo llamaba el aliento del diablo, un gas traicionero sin olor, más pesado que el aire que se acumulaba en los bolsillos de la veta. A mediodía el viejo se detuvo, levantó su lámpara de carburo. La llama, que debía ser amarilla, se alargó y se volvió de un azul pálido, fantasmal. «Grisú», susurró el viejo, y el pánico le blanqueó los ojos por primera vez. «Corre, Pedro». Favisa la mina, pero mira, no perdona, no supieron qué fue. Quizás la lámpara de otro minero, quizás la chispa de una picota contra una piedra. Hubo un sonido, no fue una explosión, fue un bup, un rugido sordo como si la tierra inhalara súbitamente. Y luego el fuego, una ola de llamas invisibles pero abrasadoras recorrió el túnel. El grisú se había encendido. Pedro sintió un calor que le derritió la ropa y la piel de la espalda. El viejo, con un último acto de padre, se arrojó sobre él, protegiéndolo con su cuerpo. Y entonces vino el segundo sonido, el estruenido. La explosión de gas había debilitado los pilares de madera. El techo, el océano entero colapsó. No hubo tiempo para rezar. El mundo se convirtió en piedra, polvo y oscuridad absoluta. Pedro se despertó en un silencio que dolía. «Papao», gritó, intentó moverse. El cuerpo era solo un peso muerto, lo había salvado de ser aplastado. Pero lo había atrapado. «Papao», volvió a gritar, no hubo respuesta, estaba ciego. Estiró la mano, tocó la pared de roca sólida frente a él. El túnel ya no existía. Estaba sellado el agua. El plic de la filtración. El mar estaba entrando. Se quedó quieto. El aire ya se estaba acabando. Afuera en la superficie la sirena habría cambiado su grito. Ya no llamaría al trabajo, estaría aullando. Y su madre estaría corriendo hacia la boca del pique, junto a las otras mujeres, gritando un nombre que ya solo existía bajo 1000 toneladas de piedra. Hay sonidos que el huaso de la cordillera aprende a temer más que al cuchillo de un ladrón. Teme el silbido del viento que anuncia la tormenta de nieve, teme el rugido del puma en la noche, pero hay un sonido, un tui, 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 que no solo anuncia el mal tiempo, anuncia la muerte, es el canto del chuncho, el búho de las ánimas. La historia la cuenta un viejo arriero, el único sobreviviente. Él y 3 compañeros y arrogantes llevaban ganado a través de un paso cordillerano. Eran valientes, hombres que se reían de las supersticiones, hombres que habían bebido demasiado aguardiente en el valle antes de subir. El cielo, que había estado despejado, se volvió gris plomo en menos de una hora. El viento blanco, la tormenta de nieve, los golpeó con la furia de un demonio.
Quedaron ciegos, perdidos, el ganado se dispersó. Estamos perdidos. Calla, gritó el Calcata un hombre llamado Rojas. Conozco esta zona, hay un refugio cerca, fue una vieja casona de piedra de los antiguos, síganme. Y los guío. En la penumbra de la ventisca la encontraron. Era una ruina, una casona abandonada sin techo en la mayoría de las habitaciones, pero con un gran salón principal que aún se mantenía en pie, protegido por muros de adobe de 1 metro de espesor. Entraron, tiritando, empujando a los caballos para que entraran con ellos. Estaban a salvo, o eso creían. Mal lugar hemos elegido, patrón, susurró el arriero viejo, el que cuenta la historia. Esta es la casona de las ánimas. Aquí murieron todos los que vivían de peste en una sola noche. Aquí veo Rojas. El capataz se rió, sacó una botella. Mejor para nosotros, viejo cobarde. Así tenemos la casa para nosotros solos. Bebamos para entrar en calor. Hicieron una fogata en el centro del salón, con las vigas podridas que arrancaron del techo. El fuego espantó las sombras, bebieron, cantaron y se rieron de las historias del viejo. Pero a medianoche la tormenta de golpe cesó, un silencio antinatural cayó sobre la montaña, un silencio tan profundo que podían oír el latir de sus propios corazones. Y entonces de las vigas oscuras, muy arriba, en el techo que no podían ver, sonó tui tui, el canto del chuncho. El viejo arriero se puso blanco, fue el pájaro de la muerte, susurró aferrándose a su rosario. Ha cantado sobre nuestras cabezas, fue uno de nosotros morirá antes del amanecer. Los jóvenes dejaron de reír, el miedo, más frío que la nieve, entró en el salón. Tui, tui, cantó el búho de nuevo. Rojas el capataz, borracho y furioso, se puso de pie, sacó su revólver. Callaré a ese maldito pájaro de mal agüero, verán que no es más que plumas. Apuntó a la oscuridad del techo y disparó. El estruendo del disparo sacudió el salón. El eco rebotó y el canto del chuncho se detuvo. Rojas sonrió. Ya ven, no terminó la frase. Desde la oscuridad de arriba, algo cayó pesadamente golpeando la mesa de piedra que usaban para comer. No era el pájaro. En el centro de la mesa, iluminado por el fuego moribundo, había un crucifijo de plata, un crucifijo antiguo, ennegrecido, que ninguno de ellos había visto antes. El silencio fue absoluto, y entonces de nuevo desde la viga el canto. O tui, tui. Pero esta vez no era un solo pájaro, eran 2, 3 y luego una docena. El salón entero se llenó del canto de los chunchos que parecían reírse desde cada rincón oscuro. Los hombres entraron en pánico. El más joven, gritando que las ánimas venían, corrió hacia la puerta, salió a la noche. La tormenta había vuelto. El arriero viejo cuenta que vio al joven dar 3 pasos, ser envuelto por el viento blanco y simplemente desaparecer. El otro compañero se quedó paralizado mirando el crucifijo con los ojos idos. Y Rojas, el capataz, vació su revólver contra las sombras gritando blasfemias hasta que su propia risa se convirtió en el llanto de un loco. El viejo arriero se acurrucó en un rincón rezando y no supo más. Al amanecer la tormenta se había ido, el salón estaba en silencio. El capataz Rojas estaba muerto, desplomado sobre la mesa con los ojos abiertos de terror congelado. El otro joven había desaparecido, y el crucifijo de plata. También el viejo bajó la montaña solo, y hasta el día de hoy, si oye él, tui, tui, en la noche, sabe que el pájaro no es un pájaro, es un juez,